días, bienvenidos a Mesa Central Digital, son las 11:07. En seguridad, pero sobre todo también en el tema fiscal. Esta mañana ministro, que básicamente es ahí quien que se señala como el del error, ¿no? El ex ministro Nicolás Grau. Y la explicación que hace el ministro es que él no lo ve así, no ve los datos, no ve ese error en la proyección de la deuda, porque dice: mayor déficit no es equivalente siempre a una mayor deuda. Esa es muy en simple. No somos expertos acá en materia económica, pero ellos sí, y fueron bien claros en esa explicación. Entonces lo que dice el exministro es eso, que no ve la inconsistencia en la entrevista, y dice entonces, esta no es una relación 1 a 1. Y además dice que pasó en el 2025, en donde efectivamente aumentó el déficit, pero se redujo la deuda. ¿Por qué? Porque hay un tema ahí con otras variantes que en este caso tenía que ver con el mayor avalúo del peso. Ahí una mejora. Así que eso no lo considera el ministro Quirós, y por eso entonces
invita a revisar los datos, a conversar, a juntar incluso a los equipos antiguos con los nuevos para revisar esto. Bueno, y esta mañana estuvo el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y habló también de ese cálculo. Y en ese sentido encontró un poco de razón en ambos. Vamos a revisar lo que decía. Quienes hemos estado en este asunto, sabemos que la deuda tiene varios vericuetos, ¿no? O sea, esto es como, pensemos en una empresa cualquiera, una fuente es la deuda, una fuente digamos, una razón de financiamiento es el déficit que se expresa en deuda, pero en el Estado de Chile hay cuestiones, por ejemplo, que pasan lo que llamamos bajo la línea. Bajo la línea son movimientos de caja que no están reflejados arriba de la línea, en el déficit fiscal. ¿Ya? Que pueden aumentar la necesidad de deuda o disminuirla, ¿ya? Y yo creo que esa es una cuestión fundamental a dilucidar en esta polémica, porque ahí se pueden haber hecho supuestos bastante generosos o se pueden haber cometido errores, digamos, pero no es simplemente una cuestión de déficit igual deuda, aunque tiene todo el sentido plantearlo de ese sentido. O sea, es intuitivamente lógico. Es intuitivamente lógico. El ex ministro Grau, ayer en esa misma silla, dijo: el 2025 pasó lo contrario, aumentó el déficit y disminuyó la deuda. Por ejemplo. O sea, puede pasar también. De hecho, muchos de nosotros, cuando el gobierno abría champaña diciendo bajé la deuda y la estabilicé, ¿te acuerdas cómo celebraba? Nosotros lo que le retrucábamos es, ojo, esto no es imputable a tu gestión de deuda, tiene que ver sencillamente con un movimiento del tipo de cambio y del Producto Interno Bruto, que es la base de comparación de la deuda. Entonces, un shock nada que ver. Pero tiene un punto, que ese shock nada que ver también aplica en este caso. Entonces, también aplica en este caso, pero llama entonces a la responsabilidad, a no apurarse el ex ministro. Y ahí entonces aparece esta acusación. La idea de acusar constitucionalmente al ex ministro de Hacienda. Habían incluso, ahí escuchaba a Johannes Kaiser decir, no hubiese gustado también hacer esto con el ex ministro Mario Marcel. Pero ahí, como él salió antes del cargo, hay un plazo también. Tienen 3 meses luego de terminado el mandato para acusar a un ex ministro. Y de hecho el plazo para acusar a Nicolás Grau vence el 11 de junio. Entonces están a contratiempo. Ayer hacen este anuncio entonces en paralelo los republicanos y el Partido Nacional Libertario. Vamos a revisar las razones que hay detrás para los libertarios y también para el partido del presidente del Partido Republicano en esta acusación. Seguimos analizando si aquí y en este caso se puede incluso configurar algún delito de corte penal. Y en eso están trabajando en este momento nuestros equipos. Queremos hacer presente lo siguiente: no hacemos esto con gusto ni con agrado. Entendemos que las finanzas públicas, las finanzas del erario nacional, son un tema demasiado serio como para estar jugando con él o andar haciendo algún tipo de operación para mejorar imagen o lo que fuere. Entendemos que el ministro de Hacienda tiene que volver a ser un cargo respetado. La Dirección de Presupuestos tiene que volver a ser una institución creíble. Acá hay que ser bien claros en esta materia. Hace algún tiempo lo dijo el diputado Romero también. Cuando tú tienes un déficit estimado proyectado de 1,6 puntos del PIB y el real resulta ser de 3,7, tienes un pequeño error de cálculo cercano a los 10.000 millones de dólares. Ese no es un error. Eso es una decisión política que tomó el ex ministro Nicolás Grau y por el cual debe responder. No estamos hablando de pocos recursos. Estamos hablando de postergaciones de pagos que salieron el día de ayer, en lo que informó la subsecretaria Castillo durante la jornada de ayer. Bueno, ahí estaban entonces las razones detrás de esta acusación, pero a Chile Vamos no lo convence, como dice ahí nuestro generador de caracteres, no lo convence la acusación porque es un escenario complejo, es difícil además que las acusaciones salgan bien adelante. Pasó, por ejemplo, con el ex ministro Diego Pardo en una situación que era bien crítica, el tema de las cuentas de la luz, aún así no prosperó. Y además están en medio de la tramitación de la mega reforma. Muchos dicen, ¿para qué agitar las aguas en tiempos en donde se deben buscar consensos? Ahora,
escuchábamos ahí bien serios a los jefes de bancada, en el caso de Johannes Kaiser ahí a cargo del Partido Nacional Libertario, decir que este resultado es serio y que implica entonces una acusación. Pero fue muy crítico el exministro Ignacio Briones de este despliegue comunicacional de la acusación, como les decía al inicio. Escuchemos parte de la reflexión en torno a esto de politizar, decía, la discusión fiscal. Que son institucionales, que no ponen un escándalo que aquí hubiera fraude, falseamiento de información, como lo ha querido recoger la política. Pues yo encuentro lamentable, te digo, estoy muy preocupado, tremendamente preocupado, de que politicemos la discusión fiscal, porque tienen que darse cuenta los parlamentarios que buscan acusaciones constitucionales, su minuto de fama, pasar de la inconsistencia que dice el informe y el ministro Quiroz, que es un término bastante neutro, digamos, veamos esto, pasar de eso a plantear fraude, a plantear dolo, a plantear una acusación constitucional, yo creo que es saltarse varios pueblos. Y no le hace bien a nuestras institucionales. Yo invito a mirar con un sentido republicano cómo ven desde fuera de Chile a un clasificador de riesgo, un inversionista, esta actitud que por una ganancia a corto plazo afecta a nuestra institucionalidad, a nuestra credibilidad fiscal. La gente afuera con justa razón dice, oye, el Congreso va a hacer una acusación constitucional contra un ministro, porque según ellos falsearon los datos de deuda. Si yo soy clasificador de riesgo estaría muy atento a eso. Y eso no le hace bien a Chile. Eso no le hace bien a Chile. Diría yo, claro. Claro, pues, eso no le hace bien a Chile. Punto. Entonces, mi llamado es, salgamos de la reyerta política, cuidemos la institucionalidad, La institucionalidad fiscal es un activo valiosísimo que hemos construido en Chile. Seamos prudentes con nuestras palabras. Son peticiones que han estado levantando también los partidos del oficialismo. Por ejemplo, la UDI tiene la idea de hacer de manera oficial la fusión de algunos de los ministerios, reducir entonces la cantidad de ministros, dejarlo, entiendo que en 19, la cantidad de ministerios, tener también avances en materia de sala cuna y, por supuesto, tener un detalle
en todas las carteras que no ha sido claro los planes de trabajo, entre ellos, por supuesto, seguridad. De hecho, sobre lo de Sala Cuna, hoy día a las 9 de la mañana, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, iba a recibir propuestas de más de 30 organizaciones de mujeres, precisamente para hablar y para avanzar en el proyecto de Sala Cuna Universal. Entonces, tenemos esta suerte de preparación del terreno del debate público, político, en torno a las finanzas de cara al próximo lunes. Pero que decían en la UDI, ojo que la acusación quizás no es buena idea. El diputado Jaime Coloma decía, tenemos que realizar un estudio muy, muy acabado para ver si existen razones para hacer esta acusación. Y Paulina Núñez, senadora RN, decía que ella dejaría todo este tipo de cosas para después de la tramitación de la reconstrucción. En ese sentido fue muy, muy clara. Ahora, desde la oposición hablan de show político. Por esta acusación salieron a defender al exministro Grau. Vamos a revisar lo que decían desde el Frente Amplio, lo que decían también desde el Partido Socialista a propósito de esta idea. El anuncio de la bancada del Partido Republicanos y Libertarios se salta cualquier racionamiento lógico. Aún no expone el Consejo Fiscal Autónomo y se verifica lo que ha señalado el ministro de Hacienda Jorge Quirós. Pareciera que más bien responde a la estrategia de la moneda de copamiento comunicacional, haciéndonos discutir de un espectáculo político mientras el país sufre el aumento del costo de la vida y además se pone en riesgo las finanzas públicas con el avance de una mega reforma. Así que hacemos un llamado a actuar con racionalidad, a atender las urgencias sociales y no a evadir la conversación respecto a los problemas que sí afectan a la ciudadanía, no los espectáculos políticos con ministros que ya ni ejercen. Las acusaciones constitucionales no son para resolver controversias técnicas entre economistas. Por eso, si la derecha tiene dudas sobre las proyecciones de Hacienda, los canales son las comisiones investigadoras y el debate parlamentario, y no un libelo que requiere elementos muy concretos y contundentes como lo es una infracción a la Constitución o a la ley. 10 acusaciones en el periodo anterior, todas rechazadas. Es desgaste institucional más que una acusación seria. Pero tipo de atentado a la libre competencia, la idea de que seamos un país donde el mercado efectivamente funcione de manera eficiente y que asigne de mejor forma los recursos que son escasos a las personas, es una cuestión que todos debiésemos promover, y evidentemente esto atenta y es muy necesario que sea muy condenado y muy sancionado.
Segundo, la institución de la delación compensada. En los tiempos esos medios raros que Rodrigo estuvo presente de la convención, recuerdo que parte de la izquierda también condenó y quería eliminar esa institución económica, lo cual es muy contraproducente porque sin este tipo de institución, este y otros carteles jamás se habrían desbaratado. Y tercero, a propósito de todo lo que ha pasado con Codelco, saludo a Máximo Pacheco, que creo que lo ha pasado muy mal en estos días, con el ministro Grau, y la situación del informe de finanzas públicas, el resguardo y el cuidado de nuestra institucionalidad económica. Tenemos una institucionalidad económica que funciona, que es robusta, que es respetable, que hace la pega y que en casos como este da cuenta de que hay un muy gran número de profesionales, hay un gran número de profesionales que está detrás, y por lo tanto no me parece que se cuestione o se manosee de una manera tan política aquello que es técnico y económico. Bueno, ahí estaba entonces la joyita de Alan Álvarez, y Rodrigo Álvarez estuvo abordando el tema de Codelco. Dentro de lo que es, bueno, sabemos que se habla de inflar las cifras de producción, las consecuencias que esto ha tenido, la salida también accidentada que provoca de Máximo Pacheco. Y recientemente, lo último que se conoce es que habrían correos también en donde dicen que el presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, de Codelco, habría estado al tanto de la operación de inflar estas cifras de producción para así cumplir con las metas de cierre del año. Este antecedente se suma también a... Hoy día venía en una carta al Mercurio, de hecho, a propósito de eso, que desde los trabajadores de Codelco habían dicho que no iban a devolver ni un peso de los bonos que recibieron por haber alcanzado esas metas. Hablaba de 14 millones de dólares en bono, que eran más de 6.000 los trabajadores que habían recibido estos bonos, y dicen entonces no vamos a devolver ni un peso. Habían reflexiones en torno también a eso. Escuchemos lo que decía Rodrigo Álvarez a propósito del drama al interior de Codelco. Se recordaba muy bien en los programas que esto fue una de las 4 condiciones que nos puso la OCDE para ingresar a ellos. La última etapa, yo en ese momento era presidente de la Cámara, la última etapa cuando viene la última delegación de la OCDE, el segundo punto era, tienen que modificar la ley de Codelco y mejor gobierno corporativo. Bueno, creo que es tiempo también de pegar una nueva revisada a eso, a la relación entre el directorio y el presidente ejecutivo. Creo que es importante usar para nuevamente pensar y perfeccionar aún más. Segundo, porque creo que las denuncias e incluso algunos hechos que empiezan a aparecer ayer de tweets y WhatsApp nos demuestra un caso mayor en que habría habido claramente la intención de sobrevalorar y sobreestimar la producción. Y tercero, por un tema que a mí me complicó muchísimo, porque ya es un tema, yo creo, ético nacional, que fue la declaración de uno de los sindicatos diciendo, nosotros no devolvemos un peso. Entonces, perdón, si llegamos a la convicción y a la comprobación jurídica de que este dinero no debió de ser pagado, claro, uno puede buscar fórmulas, uno puede buscar mecanismos, etcétera, pero significaría que el dinero fue muy mal pagado y por lo tanto ilegalmente pagado y tiene que ser devuelto. Y lo último, yo creo que es la preocupación que todos debemos tener de Codelco cuando tú mismo lo preguntabas a Tamara en relación a cuál ha sido el aporte real de Codelco en los últimos 4 años versus endeudamiento. Y creo que todavía ahí hay muchas explicaciones y muchas tareas por desarrollar por parte de la empresa ante la opinión pública en los próximos meses. Ahí estaba entonces nuestros columnistas, y vamos a saludar a nuestro auspiciador. Son las 11:30. Vamos a hablar de Coihue, que el banco no detenga a tu empresa, porque con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos, 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, KOYWE.com. Coihue, muchas gracias por estar con nosotros, y con Coihue en pantalla nos vamos a la pausa y volvemos con más Mesa Central Digital.
No lo conocemos porque el ministro dijo que lo va a presentar el 2 de junio. Después de la cuenta pública, él va a tener ahí el detalle y van a esperar también que ese día lleguen con estos 20 proyectos a los que van a poner celeridad para tramitar en el Congreso. Entonces, política, plan de seguridad no es lo mismo que la Política Nacional de Seguridad Pública. Ahora, a partir de esta declaración se generó harta polémica, aparecieron más exministros, entre ellos la exministra vocera de gobierno Camila Vallejo, que vio básicamente la pelota para el córner y la tiró. Porque dijo el gobierno de Kast por fin dice cuál es su plan de seguridad, el plan del gobierno de Boric. Se parece chiste, pero es evidente que nunca tuvieron un plan propio. Claro, ahí la ministra no hace esa diferencia entre la política nacional que menciona el ministro y el plan de seguridad, que es lo que se exige y que efectivamente no hemos visto todavía. Vamos a revisar lo que decía Martín Arrau, porque hoy día dio la misma declaración, volvió a explicar esta polémica e insiste que no es lo relevante y que el plan existe, lo va a presentar pronto. Cuando hay cosas tan graves como esta, entrar en este tipo de polémica, plan por supuesto que hay. El presidente José Antonio Kast fue electo por su contundente plan y estrategia en cuanto efectivamente al combate del delito, del crimen. Es lo que vamos a empezar a implementar en estos días, el mandato que me ha dado, estando en terreno, coordinando con las fuerzas de orden y seguridad, apoyando al Sistema Nacional de Seguridad, presentando un paquete legislativo muy potente que ya detallaremos el próximo día martes en el Senado. Y confundir los términos me llama mucho la atención, esto de cuando hay una política pública, un plan. A la gente estos papeles y estas discusiones políticas no hay cosa que le importe menos. Lo que importa es la efectividad, ver la mejora cifra, ver el apoyo a nuestras fuerzas de orden y seguridad y las mejoras que podemos hacer también para que ellos estén más protegidos para protegernos. Eso es lo que usted va a ver en los próximos días, semanas y meses, al menos de parte de este ministro. Ahora, no todos quienes son parte de la oposición vieron esa oportunidad, ¿no? Y la tomaron. De hecho, la exministra del Interior, Carolina Toá, miembro también de los columnistas de nuestra radio, también utilizó sus redes sociales, pero para aclarar este punto. Ella dijo, efectivamente, hay una política nacional de seguridad que no es del gobierno, además dice no es del gobierno anterior, es de Estado, porque también se ha hecho énfasis en que esto lo presenta el expresidente Sebastián Piñera y se promulga durante el mandato del expresidente Boric. Y ella dice, otra cosa es el plan, que se le ha exigido al gobierno y que efectivamente todavía no cumplen y no lo conocemos, pero la política es una política de Estado, va más allá. Ahora sí hace mucho ruido que al interior del oficialismo haya dolido tanto la frase del ministro, más allá de la oportunidad que vieron desde la oposición, que en el oficialismo haya hecho tanto ruido y que haya molestado tanto la frase del ministro, cuando se trata también de entender que el trabajo en materia de seguridad requiere continuidad. Y se comparaba, algunos especialistas, analistas políticos comparaban esta frase con lo que se les llamaba las volteretas que tenía el expresidente Boric. Un ejemplo de eso, valga la redundancia, por ejemplo, es cuando hablaba de refundar Carabineros y termina luego renovando todo el parque automotriz para la institución y entiende que había que mejorar la labor de Carabineros más que refundar la institución. Eso muchos decían es una gran voltereta y otros decían, pero es positivo, está entendiendo el trabajo a nivel de Estado. Y acá también hace ruido entonces que para sectores del oficialismo caiga mal la frase del ministro o que se haya reunido, por ejemplo, con el exministro Luis Cordero, el primer ministro de Seguridad Pública, que no se veía lo positivo en eso cuando es parte del trabajo. Una cosa es hacer campaña y decir que los que estaban al mandato lo hicieron todo mal, y otra cosa es cuando se gobierna y se entiende que el trabajo a nivel de gobierno requiere de esa continuidad, requiere también de mirar con otra visión y ser menos crítico también de quienes en algún momento estuvieron al mando. Así que vamos a ver cómo sigue funcionando que sigue ocurriendo en torno a esta polémica, pero el ministro adelantó entonces esta mañana que va a tener 20 proyectos con suma urgencia en materia de seguridad. Vamos a hablar de noticias internacionales, son las 11:41 y nuestra mesa de editoras esta mañana abordó lo que está ocurriendo en Bolivia. ¿Qué pasa en Bolivia? Llevan 27 días básicamente con manifestaciones porque iniciaron el 1 de mayo y la verdad es que no se han detenido y ha ido como aumentando también la cantidad de debate en torno a distintas políticas sociales, como que ha ido aumentando ese petitorio ciudadano
y está difícil la situación política entonces ahí del otro lado de la frontera. Vamos a revisar lo que decía Angélica Bulnes esta mañana. En noviembre del año pasado, el centrista centro-derecha, Rodrigo Paz, se convirtió en el presidente de Bolivia y terminó así con 20 años de gobierno de la izquierda del MAS, el movimiento al socialismo. En esas 2 décadas, los campesinos y los grupos indígenas disfrutaron de una inclusión política y de beneficios sociales que no habían tenido nunca. Pero el partido se volvió cada vez más clientelar, abusivo, ineficiente y fragmentado. Y entonces Rodrigo Paz ganó en parte con los votos de esos sectores desencantados, que ya como que además el MAS estaba totalmente fragmentado, estaban peleados Evo Morales con Luis Arce, entre otras cosas. Y lo ayudó a llegar al poder a Rodrigo Paz, su compañero de fórmula, el muy vistoso vicepresidente Edman Lara, ex policía y hombre de redes sociales, tiktokero, que denunció la corrupción y entonces conectó con el sentir de las clases populares y los grupos indígenas. Después se pelearon rápidamente Rodrigo Paz y Edmond Lara, pero fue clave para la victoria. Y entonces las diferencias y el quiebre con el pasado se notaron desde el cambio de mando, desde como el cóctel en el Palacio Quemado, que es como la moneda boliviana, que para efectos de lo que habían sido los 20 años previos fue como de gala, como vestido largo, corbata, champán, todo eso que no se había visto en los últimos 20 años. Entonces ya inmediatamente se empezó a notar la diferencia y además también se empezó a ver en el gabinete donde los sectores indígenas, los campesinos no tuvieron ninguna representación, aunque su votación había sido clave para llevar a Paz al poder. Entonces, bajo el discurso de la meritocracia, Paz, que es una persona que tiene llena de buenas intenciones, pero armó un equipo mucho más de élite, con gente de Santa Cruz, de Tarija, profesionales, y él mismo en los últimos días ha reconocido que su gabinete no se parece a su votación. Bueno, ahí estaba entonces el análisis de Angélica Bulnes y que además estaba en nuestra mesa de editoras esta mañana, es Paula Palenzuela, que abordó también esta idea de reforzar la segunda línea del gabinete, el rol que tienen los subsecretarios y en particular, en este caso, Paula reportó el rol del subsecretario del Interior, de Máximo Pavés, el rol político también que está teniendo en un gabinete que se había dicho debe tener un aire nuevo después de la salida de 2 ahora ex ministras. Vamos a revisar lo que decía Paula. No está acostumbrado a robar cámaras, pero esta semana ha sido inevitable que Máximo Pavés Cantillano, de 42 años, gane notoriedad pública, sobre todo tras el cambio de gabinete del martes 19 de mayo, ya hace casi un poquito más de una semana. El presidente Kast me pidió ser vocero, transmitió esa noche del cambio de gabinete Pavés a su círculo más cercano de la UDI. No se trataba de un nombramiento formal en la CEGEGOV que dejó Mara Cedini, pero el mandatario le encomendaba ese día en su oficina una tarea clave: ayudar a ordenar las comunicaciones de un gobierno que internamente reconoce estar al debe. Será el vocero coyuntural político, mientras el biministro Claudio Alvarado, que está en Interior, y CEGEGOV tomará los mensajes más institucionales. Este es un nuevo diseño político. Pero desde antes, en estos 2 meses, Pavés ya tenía una buena evaluación y al menos hace una semana se había mostrado públicamente en algunas oportunidades. Paula, incluso cuando se hablaba de la posibilidad de que saliera la ministra Steiner, sonaba Máximo Pavés como posible ministro de Seguridad. Claro. Exacto, era algo sí, que se escuchaba. Se perfilaba desde que hubo para el Día del Joven Combatiente, ¿te acuerdas? Una publicación del gobierno donde aparecía el presidente con Pavés. También. No con la ministra de Seguridad. Ahí aclararon que la ministra en realidad estaba en Cenco de Carabineros, en el Día del Joven Combatiente, pero que estaba en otro lugar, en el Comunicaciones de Carabineros, que por eso la foto... Pero desde ahí sonaba empezó desde a dar la idea. Claro, es que se la ha visto, como decía yo, con una buena evaluación y bastante cómodo en este rol, bien protagónico. Bueno, se ha hablado también de otros subsecretarios en esos roles importantes, la subsecretaria Castillo, de la Secretaría General de la Presidencia, el subsecretario Lagos de CEGEGOV en
8:51 y ya estás en pantalla, Anita Mena. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Expectante. ¿Qué traes hoy? Traigo varias cosas. Ay, ¿qué está pasando? Traigo un nombre que está un poco complicado, como te estaba adelantando. A ver. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Está pegando ahí en redes, lo vi en varios portales de noticias. Sí, no hay flanco que no tenga abierto. Pero parece. Vamos a empezar por lo bueno. A ver. Empecemos por lo bueno. A ver, ¿qué pasó? A ver, una buena para Pedro Sánchez. Se reunió este miércoles con el Papa León XIV en el Vaticano. En la primera reunión que tienen ambos. La audiencia privada con el pontífice duró 45 minutos y según resaltan los medios internacionales es un tiempo bastante largo, inusualmente largo, dicen, para este tipo de actos. Sí, generalmente los papas no tienen tanto tiempo como reuniones tan largas. Es cierto, es acotado el tiempo. Sí, para las reuniones sí. Uh-huh. Sí, fueron 45 minutos, bueno, ayuda necesita. Básicamente. Ya, a ver, este encuentro se da 10 días antes de la visita del Papa a España. León XIV visita el país del 6 al 12 de junio. Veremos si cuando se vuelve le da la bendición a España a poder ganar el Mundial. Recordemos que el Mundial empieza el 11. Recordemos, y España tiene una muy buena selección. Bueno, el Papa ha hecho muchas cosas bien como pop. Entonces, quizás también involucrarse en el Mundial puede estar dentro de eso. No sé si Pedro Sánchez tendrá su cabeza centrada en salir campeón del mundo en este momento. Me imagino con tanto que conflicto, tiene otras o quizás le preocupaciones. serviría. No sabes. Bueno, ya. Volviendo. Las declaraciones de Sánchez están en la reunión. Lo que dijo él del Papa León. Su voz es una brújula moral en la lucha contra la injusticia y por estar siempre del lado de los más débiles y por su mensaje de solidaridad. En la opinión de Sánchez, esto presenta el sentido común frente a la sinrazón y a la ley de la selva. Y además enumeró varios puntos en sintonía que tiene con el sumo pontífice como la inmigración, la paz, la posición contra la guerra, el multilateralismo, el derecho internacional y la lucha contra la pobreza. Eso fue todo lo que alcanzó a decir Pedro Sánchez antes que los medios se le abalanzaran frente a todos los flancos y conflictos que tiene abiertos. Porque claro, la noticia quizás para el resto y para los colegas ahí de la prensa era otra. ¿Y por qué es otra la noticia? ¿Por qué es otra la noticia? ¿Y por qué esto quedó opacado? Y le dedicamos unos minutos como a poder resaltar que sí, se reunió con el Papa, estuvo con él, pero tuvo que salir a responder por primera vez de dos temas que son bastante peliagudos para Pedro Sánchez. Uno es el caso judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y también en las últimas horas el registro de la sede del PSOE. También le están pidiendo a Sánchez adelantar las elecciones en España y él lo negó tajantemente. Dijo que no iba a hacer esto porque el país necesita estabilidad y no la parálisis que a juicio de él va a producir un proceso como este. Ese es un punto. Y a Rodríguez Zapatero le entregó todo su apoyo. Vaya. ¿Quieres saber por qué está complicado Rodríguez Zapatero? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con Zapatero? Sánchez le entregó un respaldo explícito, todo como te mencioné, y él está complicado después que surgieran nuevas revelaciones en una investigación por un presunto tráfico de influencias. Estamos hablando de Rodríguez Zapatero, que fue presidente entre 2004 y 2011 en España. Y él está siendo investigado en el marco del rescate de 53 millones de euros concedidos por el gobierno a la aerolínea Plus Ultra. Ahí empieza todo el conflicto. Harto dinero. Recordemos que la demanda de Shakira era por 60. Sí, no, es harta plata. No deja de ser. Mira, el 19 de mayo de este año, un juez de la Audiencia Nacional lo imputó por los delitos de presunta organización criminal, tráfico de influencia y falsedad documental en una investigación que indaga supuestos cobros de comisiones ilegales vinculados al préstamo de la compañía aérea que yo ya te había mencionado. O sea, básicamente es como utilizar el cargo en beneficio propio y utilizar esa red en beneficio propio.
Y acá, claro, igual llama la atención la declaración a propósito de la reunión con el Papa que hace Sánchez también, que esté prestando apoyo a Zapatero de manera como tan irrestricta, tajante. Y no la quita. No la quita, pero dice que está de acuerdo con puntos que ve el Papa, por ejemplo, como de no estar a favor de solo unos pocos, de pensar como ir contra la injusticia. Y si pensamos en casos de corrupción, eso es injusto. No, y lo otro, que el juez en el caso de Rodríguez Zapatero lo calificó como el líder de la trama. O sea, no es como que haya sido salpicado, si al parecer está demasiado involucrado y protagonista de esta trama, según lo ha dicho la justicia española. La otra complicación que tiene el actual presidente del gobierno español, que es el tema de Ana María Fuentes, por estas indagaciones que se hicieron en la oficina del PSOE. Dos actos cargos también socialistas, claro. Fueron imputados en una causa que investiga presuntos pagos irregulares vinculados a la ex militante Leire Díez. ¿Quién es ella? Fue detenida en diciembre de 2025, esto es un caso ya largo, y puesta a libertad condicional en medio de toda esta investigación. Se están en medio de hay un proceso que involucra a más militantes del Partido Socialista Español. No, y son más. Según el juez de la Audiencia Nacional, además imputó al ex secretario de la organización del PSOE, Santos Cerdán, y este es una de las figuras más cercanas a Sánchez, al ex vicepresidente andaluz Gaspar Sarrías y al empresario Javier Pérez Dolcet. Si lo miramos así, como que el círculo se va cerrando alrededor también de Sánchez. Sí, entonces, no, es harto. Por eso te decía, como que tiene harto flanco abierto y como gente cercana involucrada. Porque los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en España acudieron hoy a la sede central del PSOE en Madrid para hacer esta indagatoria. Hoy cuando Sánchez está en Roma, reuniéndose con el Papa. Entonces fueron a solicitar documentos y hacer toda esta indagatoria. Y como te digo, desde el Vaticano, el presidente del gobierno español reconoció la gravedad de las investigaciones, pero y garantizó total colaboración con la dirección socialista con la justicia española. Vamos a ver en qué termina esto y cómo también le afecta, ¿no? a Pedro Sánchez, que dice también el Papa en los próximos días ya en España, porque claro, estando en sede
del patrimonio es precisamente eso, que se abren estos espacios, se preparan también las mismas organizaciones y hacen estos recorridos con personas, con guías, que no es lo mismo cuando uno va solo por y supuesto. va tratando. Sí, Mira, y dentro de, si es que alcanzo, saqué algunos lugares que se pueden visitar que quizás no son los comunes, como el Banco Estado o la Moneda, que igual son muy importantes. No le quitemos y el eso. recorrido de la Moneda es súper entretenido. Sí, total. Ahora vamos a ver si cambia este año, porque el presidente vive ahí. Vive la Moneda, claro. Entonces Hay vamos a un ver punto si no el menor. acceso va a ser el mismo. Claro, pero mira, uno que me llama la atención de que quizás tan conocidos no son, pero pueden ser muy atractivos. La apertura de la cripta del Libertador General Bernardo O'Higgins. Mira. Eso va a estar dentro del Día de Patrimonio. ¿Dónde está esto? Bajo la Plaza de la Ciudadanía, o sea, en la Moneda, para que no ubiquemos. Al frente. Claro. Pero es ese sector, o sea, podría ser Moneda y la cripta también. Esto está también de 10 a 5 en horario continuado. También está la visita patrimonial al Museo de Anatomía. Mira. Esto queda en la Comuna de Independencia de 10 a 5 y media. La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. También llama la atención. El Archivo Histórico del Registro Civil. Igual puede ser interesante ir a visitarlo. Sí. Podrán visitar la bóveda subterránea que contiene 50 millones de documentos de nacimiento, matrimonio y defunciones desde 1885 en adelante. Imagínate ir a Igual. buscar ahí registros. Tu abuelo, Familiares, bisabuelo, claro. la familia, no lo sé. Ir a Pero es llamativo. revisar el árbol genealógico. Claro, pero son diversas las actividades. O sea, el Ministerio de las Culturas también sacó, como siempre, la página web diadelpatrimonio.cl, donde se puede revisar y uno también se puede organizar como para poder llevar a cabo este día de la mejor forma posible y salir en familia, que es un panorama que es súper valorado por la ciudadanía. Y es a nivel nacional, no es solo en Santiago. Yo acá me centro en Santiago, pero es a nivel nacional, entonces pueden revisar también en regiones. Y ojo que, claro, muchos es tarea también en los colegios, el Día del Patrimonio, que fueron a ver, entonces los niños tienen que hacer esas actividades. Y el sitio, diadelpatrimonio.cl, recordemos que el gobierno anterior era Día de los Patrimonios. También. Ahora es Día del cambio, Patrimonio. Sí. Entonces el sitio es ese, diadelpatrimonio.cl, y es muy... interesante el sitio, ayuda un montón porque están las actividades por región, por comuna, por el interés que ustedes tengan, pueden hacer ahí. Y así te ordenas. Porque claro, como también va mucha gente, se hacen filas y todo, entonces tú puedes programar a tal hora quizás y lugares donde hay que inscribirse. Sí, hoy día es miércoles, aprovechen a hacerlo ahora porque hay muchas de las cosas que tienen mayor interés que se agotan. Sí. Con tiempo pueden para organizarse y un excelente panorama. Es entretenido, me encanta el Día de los Patrimonios. Antes lo hacía desde el reporteo. Y ahora pero es muy entretenido porque en serio hay cosas a las que uno nunca puede acceder, claro, a las que tienen acceso. Entonces, sí, totalmente. Es una buena oportunidad. Vamos a ver qué ocurre ahí en el Estadio Nacional. Muchas gracias, Anita, por este bloque. Cuando quieran. Y nos vamos. Nos vamos, son las 12:04. Ven ahí en pantalla todo el desglose donde nos pueden encontrar durante el resto del día, en el 103.3, en el FM, por supuesto, con siempre buena música y las noticias más importantes. Y nos encontramos mañana acá en Mesa Central Digital a las 11 vía streaming. Que tengan excelente jornada. Chao, chao.